Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias por atenderos en esta entrevista. Antes de la presentación, a mí me gustaría empezar hablando sobre periodismo. Me gustaría un poco que me definieras cuál es la situación que vive el periodismo en este país en este momento actual. Bueno, yo creo que como terminaba uno de mis libros, que era el de la prensa muerta y viva la prensa, vivimos la historia un poco que contaba Dickens en la historia de las ciudades, ¿no? Es decir, vivimos o en unos momentos en el que se puede llegar a un periodismo absolutamente desastroso, penoso y hundido, o en un momento esperanzador en el que yo creo que existe una oportunidad histórica para relanzar el periodismo, ¿no? Creo que estamos en un cambio de época en el que afortunadamente la ciudadanía y la crisis, mira por dónde también, es decir, ha mostrado que el modelo antiguo, el de grandes medios de comunicación que dependían de grandes accionistas, grandes inversores, grandes anunciantes, grandes publicidades y prácticamente gratuito, no funciona, se cae, se hunde, se desploma. Y que eso no es malo en la medida en que no era un periodismo decente y honesto, sino que se fundamentaba en los intereses creados en torno a esos grandes accionistas, esos grandes intereses económicos. Y surge en cambio la oportunidad de un periodismo diferente, cooperativo, colaborativo, que verdaderamente escuche a la ciudadanía, que acabe con ese periodismo de rebaño, de que van todos los periodistas a buscar lo mismo, que esté buscando noticias diferentes, que los directivos no cobren una millonada y los becarios no cobren nada, sino que una diferencia salarial mucho más moderadas. Y yo creo que eso es una esperanza. Lo que ocurre es que esa esperanza tiene muchas incertidumbres, ¿no? Es decir, periodistas que siguen cobrando muy poco, hábitos ciudadanos que aún no han entendido que el periodista come y que por tanto el periodismo no es esa cosa gratis que te daban los grandes medios de comunicación y que te regalaban un zumo los viernes y un tenedor los domingos, sino que es otra cosa diferente, la que hay que reconocer ese trabajo y buscar unos mecanismos de financiación que no deberían de ser ni el Corte Inglés ni el BBVA con sus préstamos, ¿no? Un poco haciendo hincapié en eso que comentabas ahora de los hábitos que han supuesto las redes sociales en el mundo del periodismo. Pues yo creo que han supuesto luces y sombras, ¿no? Por un lado, las redes sociales yo creo que han permitido a todo el mundo hacer de periodista, a todo el mundo difundir, de tal manera que yo, buscando las sombras, diría que las redes sociales lo que han logrado es, no han democratizado la información, pero han democratizado la desinformación. Es decir, ahora ya todos podemos mentir y podemos engañar, no solamente los grandes como hasta ahora, ¿no? De hecho, ayer, sin ir más lejos, me llegó por Twitter una denuncia de cómo utilizaba una foto el ABC de una manifestación en España para denunciar la represión en Venezuela, y era falsa, ¿no? Es decir, ya también los nuestros pueden desinformar, lo cual evidentemente no es muy honorable y no debería de ser para eso, para lo que queríamos, democratizar la información, ¿no? Eso como lado negativo, ¿no? Por otro lado, evidentemente es porque se ha acabado el oligopolio, es decir, ya no solamente son ellos los que tienen el control de la información, ¿no? Es decir, ahora, por decirlo de alguna manera, podríamos jugar en la misma división, es un decir, porque claro, hay diferencias. Es decir, una cooperativa de 10 periodistas que tienen un medio en internet, ¿no? Y el Financial Times, ¿no? Es decir, ya todos podemos hacer la tecnología abaratado. Es decir, ahora podemos recibir unas imágenes o unas declaraciones de unos indígenas reprimidos por Endesa en Chile, pues es muy barato comparado con lo que podría hacer hace unos años, lo cual evidentemente nos ayuda a todos nosotros, ¿no? Es decir, hay un periodismo diferente que se puede hacer gracias a la gran tecnología y a las redes sociales y a internet, que antes era imposible, ¿no? Pero al mismo tiempo sigo diciendo que se ha democratizado la desinformación y sobre todo también yo creo que los formatos modernos están ayudando a frivolizar, a superficialidad y a trivializar la información, ¿no? Es decir, ya no queremos textos largos, elaborados y reflexivos, y cada vez más estamos fascinados, ¿no?, por ese surfeo en la superficialidad de la noticia,
Y eso, como ya he dicho en alguna otra ocasión, eso evidentemente es un juego en el que se beneficia el establishment y el poder establecido, puesto que el pensamiento díscolo, irreverente, contracorriente, alternativo, el que apuesta por otro mundo posible, ese necesita mecanismos más profundos y más elaborados en los que las nuevas tecnologías no están a favor. Claro, yo creo que un poco lo que comentabas antes también, que estabas ahora hablando de la nueva prensa libre o colaborativa, ¿no?, de la que hablas en el libro de La prensa muerta o viva la prensa, choca, yo creo que tiene un punto débil que tiene que ver con cómo nos acostumbramos los ciudadanos a la gratuidad de Internet, ¿no? Y entonces eso pues va totalmente conectado con uno de los grandes retos del periodismo, ¿no?, que es un poco la financiación. Entendido como tres fuentes de financiación: el Estado, las empresas privadas, los grandes inversores y los ciudadanos. ¿Cómo hacemos esa pedagogía para que la gente entienda que el periodismo cuesta dinero porque lleva detrás un trabajo de personas y que se requiere realmente una inversión económica o una apuesta de los ciudadanos por los medios? La gente tiene que entender que cuando estamos hablando del acceso libre a la información, no estamos hablando de que la información es gratuita, ¿no? Es decir, cuando decimos que la sanidad es universal y que la educación no le cuesta dinero a los ciudadanos, es porque hemos resuelto quién va a pagar a los médicos, quién va a hacer hospitales, quién va a pagar a los maestros y quién va a hacer escuelas, ¿no? Que, por si alguien no se ha dado cuenta, siempre es el mismo, el Estado, todos. Es decir, el mercado nunca va a pagar la operación de corazón de un indigente que le dé un infarto en la calle, nunca va a pagar la alfabetización de un niño de emigrante marroquí que acaba de llegar, ¿no? Eso lo va a hacer evidentemente un Estado social que entiende, ¿no?, que esos servicios, educación, sanidad, son una responsabilidad colectiva de los servicios públicos y de la comunidad, ¿verdad? Bien, pero todo el mundo entiende que el médico cobra y que el hospital cuesta dinero, y que el fontanero que haga el grifo del hospital también cobra, y que la señora que limpia el quirófano también cobra. Bien. Luego el periodismo es algo similar. Tenemos que entender, el mercado no va a prestar el servicio como no lo presta en sanidad y educación. No te va a prestar un servicio evidentemente público con vocación de garantizarte un derecho humano, que es el derecho a informar y estar informado. El mercado no garantiza derechos, el mercado simplemente busca clientes para hacer negocios. No es ni bueno ni malo, pero no nos confundamos, ¿no? Dicho esto, que el mercado no lo va a resolver, ahora tenemos que pensar que los periodistas deben de comer, que el periodista hay que pagarle un billete de avión a Siria para que nos cuente lo que pasa en Siria, ¿no? Y que en Siria algo gastará para podernos informar de lo que sucede en Siria, y que además tendrá que llevar una cámara y un papel y un boli que también cuesta dinero, ¿no? El ciudadano debe de entender eso, y debe de entender de que ahora, si queremos saber lo que pasa en Siria, tenemos que pensar quién va a resolver los gastos que va a generar eso, ¿no? Mi teoría era que solamente había tres modos, ¿no? Es decir, un Estado social que entienda que, al igual que en la sanidad y la educación, la información también es un derecho humano y debe de garantizar esa información, ¿no?, que para mí sería el planteamiento mucho más evidente y mucho más resolutivo, pero que evidentemente no es en la situación en la que parece que en este momento se evoluciona Europa, la de un Estado social que vaya a garantizar eso, pero que no debemos de perder como referencia y como alternativa. Dos, el modelo tradicional, que son los anuncios del Corte Inglés, los préstamos del BBVA, ¿no?, y el chantaje de Repsol, que es el que decida qué es lo que se publique, lo que se difunde, que ese es el modelo que se está derrumbando, ¿no?, que tiene dos problemas. Uno, que el periodismo que salía era infame, y dos, que encima se derrumba, con lo cual yo también lo descartaría, y para bien. Y tres, que el ciudadano entienda, ¿no?, que el único modo de enterarnos de lo que pasa en Siria es asumir que tenemos que pagar al periodista que vaya a Siria, ¿no? ¿Qué ocurre? Que ese periodismo debe de ser, a cambio, debe de ser más colaborativo, más participativo, debe de escuchar a los ciudadanos, debe ser mucho más transparente en su contabilidad, no como era el Grupo Prisa. No tiene que haber un jefe que cobre una barbaridad como ocurre en esos grandes grupos. Es decir, tiene que ser más transparente y responder ante la ciudadanía, y al mismo tiempo la ciudadanía se tiene que hacer más corresponsable de la viabilidad de ese periodismo, porque es el único a corto plazo que puede funcionar. Bueno, existen algunos conceptos que las universidades de periodismo nos enseñan de una manera muy constante, y que pueden ser, por ejemplo, todo el asunto de la objetividad y la imparcialidad. Luego, cuando trabajamos, aprendemos muy rápidamente que
que eso directamente no existe o no es posible. Y luego también me gustaría que me dijeras tu opinión acerca de esto y también qué opinas sobre la autocensura y si realmente al final es más peligrosa para el trabajo del periodista que la propia censura del medio donde trabaja. Evidentemente la objetividad y la neutralidad no existe, ¿no? No existe, y yo creo que para que el periodista lo entienda no hace falta decir mucho porque ya lo ha entendido. Es más, yo creo que ni siquiera hace falta que se ponga a trabajar. El tercer mes en la facultad ya lo percibe, ¿no? Pero el ciudadano a lo mejor hay que explicárselo. Entonces yo creo que el ejemplo más elocuente es que cuando un periódico decide si en la portada de mañana va a poner los Oscars de Hollywood o va a poner el informe de Amnistía Internacional, ya está aplicando un sesgo, ¿no? Y si luego cuando coja el informe, el anuario de Amnistía Internacional, decide poner la página de Colombia, decide poner la página de Cuba o la página de España, pues ya está aplicando un sesgo. Es decir, la mera selección de las noticias, algo inevitable, y no, es decir, ya supone aplicar un sesgo editorial y ya supone una no objetividad, una no neutralidad, una no imparcialidad, ¿no? Ahora lo que hay que recordar es que es mentira, y eso hay que denunciar, esa imagen con la que se quieren dotar los grupos de comunicación, los medios de comunicación grandes, de objetividad y neutralidad, que es un mecanismo estratégico para poder intervenir políticamente. Es decir, la ciudadanía ya no quiere que le coman el coco ni políticamente, ni religiosamente, ni comercialmente. Ante esa premisa de negación del ciudadano, ahora lo que hacen los poderes es intentar comerte el coco, pero sin que tú creas que te están comiendo el coco. Es decir, que están diciendo, no te preocupes, que lo que te voy a decir yo es información, es neutro, es virginal, es aséptico, y eso son pura información y pura noticia. Y a partir de ahí ellos intentan disimular su ideología, ¿no? Esa es la trampa del periodismo moderno y esa debe ser para lo que yo creo que los ciudadanos deben de estar vacunados o inmunizados, a percibir los mecanismos de intencionalidad política, ¿no?, con lo que los medios intentan. Que no es que haya que prohibirlos ni nada de eso, pero simplemente hay que vacunarse, hay que conocer así. No existe la neutralidad, no existe la objetividad, reniego incluso de equidistancias, ¿no? Hay otro hábito muy habitual en el periodismo actual en el que el periodista cree que la solución ante alguna cosa polémica es decir, bueno, pues si yo digo la versión de uno, digo la versión del otro, pues entonces pues ya ha quedado bien. No, porque la verdad no está en el punto intermedio entre unos y otros, ¿no? Es decir, si alguien ha dicho que los que murieron en el bombardeo de la OTAN de una boda en Afganistán eran talibanes y alguien dijo que eran las mujeres y niños que iban a la boda, ¿no?, poner las dos versiones no sirve para que el ciudadano se informe. El periodismo nació para que alguien me cuente si esos muertos eran talibanes o eran mujeres y niños en una boda, ¿no? Ese es el objetivo del periodismo. No para contarme las dos versiones, no para contarme que un concejal dice que el otro es corrupto y el otro dice que el corrupto es el otro y al final nos quedamos sin saber nada. No, el periodismo nació para decirme la verdad. Luego, esa es la solución. En cuanto a lo segundo que me preguntabas, que es lo de los periodistas, la autocensura de los periodistas, yo creo que existe, pero hay que explicar por qué existe, ¿no? Es decir, para empezar, yo creo que ese discurso que hay que apela a los códigos deontológicos y a los códigos éticos de los periodistas, eso en el capitalismo es una farsa y es una mentira. El único código deontológico que hay en esta estructura de mercado de todos los ciudadanos y de los periodistas en concreto es que lo que tú hagas le guste a tu jefe para mañana volver a ir a trabajar, ¿no? Es decir, ese es el único código deontológico al que yo estoy sometido. Eso es lo triste. De tal manera que si no existe ninguna estructura legal, ni unos poderes públicos, ni una sociedad que garantice que la información va a ser verdaderamente veraz, va a ser plural, va a ser honesta y no nos van a mentir, ¿no? Es decir, ningún código ético lo va a hacer por parte del periodista, porque el periodista no puede tener código ético, porque lo único que tiene que hacer es sobrevivir para que mañana le contraten. Es decir, ¿quién decide el código ético de Telecinco? Pues yo te lo voy a decir, Berlusconi, evidentemente. Claro, si es el que decide a través de, evidentemente, intermediarios, ¿no? Es el que decide quién va a trabajar mañana. Es absurdo pensar que tú vas a poder aplicar un código ético de eso lo puede hacer el profesor de universidad que tiene libertad de cátedra y que nadie lo puede tirar.
es decir, el que dispone de unas condiciones laborales de estabilidad, de seguridad, y que nadie lo va a tirar porque no le guste cómo explica el socialismo, el marxismo, el capitalismo o a Kant. Nadie lo va a tirar por eso. Pero el periodista que no le guste su jefe, como está explicando la crisis de Grecia, pues evidentemente no hay ningún código ético que le influya. Vale, volviendo un poco para cerrar este bloque a lo que hablábamos al principio, en el libro que presentas hablas de cómo diferentes estados, diferentes gobiernos en América Latina han iniciado un proceso de democratización de los medios a través de leyes y otros mecanismos. ¿Qué diferencia estos procesos que se abren con cómo se ha tratado los medios, por ejemplo, los medios públicos, sin ir más lejos aquí en España? ¿Qué diferencia ves fundamental a nivel legislativo, ¿no? Yo creo que la diferencia, para empezar, está en que allí el debate está en la calle, ¿no? Es decir, hay una ciudadanía que tiene la percepción de que los poderes públicos le tienen que garantizar el derecho a conocer lo que pasa, a la veracidad, a no estar engañados, a acceder a los medios y a tener una información plural, ¿no? Y que la excusa de la libertad de expresión no es una justificación para que un oligopolio de pocos medios tengan el control de todo lo que se difunde y todo lo que se informa. Aquí, en cambio, no. Aquí seguimos creyéndonos ese mito de la libertad de expresión que está siendo utilizado, pervertido y prostituido por un grupo de empresas para mantener su oligopolio y su control sobre lo que se informa. Y nadie se está planteando la necesidad de que los ciudadanos tengan acceso a los medios de comunicación, ¿no? El derecho de acceso está en la Constitución española para los medios públicos y no se cumple. Nadie se está planteando que no se pueda mentir, y se está mintiendo con absoluta impunidad. Nadie está preocupando porque verdaderamente no exista una concentración de medios, que es algo que al principio había en las televisiones privadas y cada vez lo hay menos, y nadie se está garantizando que no le puedan mentir y engañar, que se está haciendo todos los días con absoluta impunidad. Ese debate no se está haciendo aquí, ¿no? Y en la medida en que no se haga, y en la medida en que cada vez que un político, un líder social o un periodista lo diga, ¿no?, se crea todo un operativo de agresividad por parte del establishment político y mediático diciendo que es un ataque a la libertad de expresión. Es mentira, no es ninguno. Aquí el único que ataca a la libertad de expresión son los que controlan las televisiones, dos empresas que controlan prácticamente toda la televisión privada, ¿no? Es decir, son esas grandes empresas las que no garantizan la veracidad, que está en la Constitución española, no garantizan la pluralidad y no garantizan el acceso de los ciudadanos. Bueno, hablábamos de, si me podías decir algún ejemplo, de esas leyes que caminan hacia la democratización de los medios, pues algún ejemplo de algún país en América Latina. Bueno, para empezar hay una norma que es la que más se ha estandarizado y que era la más lógica, que era el reparto de 3/3 de las licencias de radiotelevisión, ¿no? Países desde Uruguay, Argentina, Bolivia, Ecuador o Venezuela han establecido que en el reparto de las licencias de radio y televisión haya 1/3 para el Estado, para medios públicos, 1/3 para la empresa privada, para que haga su negocio con sus televisiones y sus radios, y 1/3 para la sociedad organizada, es decir, para lo que ellos llaman radios y televisiones comunitarias, o aquí podemos llamar radios o televisiones libres, ¿no? Es una medida muy lógica en la que yo creo que, en contraste con la situación española, aún queda mucho más en evidencia nuestra falta de democratización. Ten en cuenta que la ley audiovisual española establece que las radios y las televisiones sin ánimo de lucro, es decir, lo más parecido a sus comunitarios, no pueden facturar más de 100.000 euros anuales en el caso de las televisiones, ni más de 50.000 euros anuales en el caso de las radios. Lo que vendría a decir algo así que, si ya de por sí es difícil ser rentable y ser negocio, pues, al no tener ánimo de lucro, por ley os vamos a hacer más pobres y mucho más precarias, ¿no? Una cosa es que no tengan ánimo de lucro, otra cosa es que no puedan facturar más de 50.000 euros, que son 2 sueldos. Es evidente que se les condena por ley a ser así. ¿Más medidas? Bueno, tanto en la Constitución, ya a nivel constitucional en Ecuador, como por ley, o también en la ley posterior en Venezuela, se estableció que los grandes grupos financieros y bancarios no podían ser accionistas de grandes medios de comunicación, ¿no? Y del mismo modo tampoco lo pueden ser algunos los políticos, no lo pueden ser los líderes ni las iglesias. Es decir, se plantean que determinados lobbies o poderes fácticos no deben de ser dueños de medios de comunicación porque alterarían el equilibrio lógico o la pluralidad o un principio saludable de informativo que debería tener un medio, que no lo va a tener si es dueño de un periódico.
De nuevo, el contraste con España es clamoroso, porque en España la presencia bancaria es tremenda en los medios de comunicación, pero y donde no lo es esa presencia en el accionariado son como acreedores, con lo cual también en última instancia supone el control por parte del sector financiero y bancario de los medios de comunicación españoles. Y bueno, así en varias medidas, ¿no? Es decir, medidas contra el racismo y la xenofobia que se han puesto en Bolivia, medidas sobre responsabilidad social que se han establecido en Venezuela, donde son razones técnicas, es decir, que si usted pone imágenes del archivo tienes que poner de qué fecha son, que no se pueden decir mentiras ni engañar, que eso es lo que ha puesto, por ejemplo, lo de Ecuador, que no se puede hacer una campaña coordinada contra un líder político, sea del signo que sea, como operación de derribo planificada por un medio de comunicación a base de mentiras y de engaños, todas esas cosas. Además de lo que ocurre en los medios en los propios países en América Latina, ¿existe o no existe guerra mediática a nivel internacional contra gobiernos como el venezolano? No, sin duda existe una guerra mediática porque vivimos en un tiempo en el que no se puede dar un golpe de Estado tradicional mediante el ejército, pero en cambio se puede hacer todo siempre y cuando te ganes a la opinión pública, ¿no? Es decir, puesto que no se puede ganar tanto a la opinión pública dentro de esos países, pues porque ya el desequilibrio a favor de los medios contra el gobierno ya no es tan a favor de los medios opositores como lo era antes, entonces se trata de conseguir ese estado de opinión fuera del país, ¿no? Es decir, fuera del país, que quiere decir presentar ante toda la comunidad internacional como dictaduras o como gobiernos que son agresores a los derechos humanos o que violan los derechos humanos, ¿no? El desequilibrio es tremendo y además insultante, ¿no? Es decir, cuando en nuestros países vemos que todos los días se habla de Venezuela, todos los días se habla de Bolivia, nunca se habla de Marruecos, y nunca se habla de Arabia Saudí, nunca se habla de México, nunca se habla de Perú, es evidente que hay una campaña que yo llamaría de silencio portada, es decir, silencio con los gobiernos y las dictaduras y violadores de derechos humanos que son de la simpatía del establishment y del poder político-económico, ¿no? Y luego guerra, combate y agresión contra el gobierno que no es de la afinidad del poder y del establishment político y económico. Contra ese toca todo tipo de agresiones, ¿no? Que si no son democráticos... En realidad no hay ningún gobierno 100% democrático y no hay ningún gobierno que respete el 100% de los derechos humanos. Es decir, uno siempre encontrará un detenido golpeado en una comisaría de cualquier país, ¿no? Ahora tú decidirás si ese detenido lo buscas en una comisaría de Euskadi o lo buscas en una comisaría de Caracas. Seguro que lo van a encontrar en Caracas. Vale, cambiando un poco de tercio, los medios de comunicación y la agenda mediática también determinan qué temas sí que lo estábamos hablando y qué no temas se tratan. Por ejemplo, con el tema de los refugiados y el acuerdo de la Unión Europea y Turquía. Hoy mismo teníamos un ejemplo que estallaba en las redes sociales que se empezaba a desalojar Idomeni sin presencia de ningún medio de comunicación. ¿Qué opinas de todo este tema de los refugiados? ¿Cómo se está llevando? Claro, los mecanismos de manipulación son múltiples, es decir, está la mentira, está el silencio, está la falta de contexto, está la falta de presentar alternativas, es decir, se combinan un poco todos, ¿no? En algunos casos no se puede mentir, tú no puedes mentir diciendo que no hay refugiados, no puedes mentir diciendo que no hay condiciones de pobreza por culpa de la crisis, ¿no? Pero en cambio sí que puedes omitir determinadas informaciones o determinadas imágenes que puedan resultar inapropiadas desde el punto de vista político, ¿no? Que es el caso de los refugiados. Es decir, vale, no vamos a negar que hay refugiados, no vamos a negar la crisis humanitaria, pero si podemos conseguir que no aparezcan niños, pues evidentemente no revolverá las conciencias del mismo modo, ¿no? Y sobre todo, y lo más importante, si no planteamos ninguna hipótesis de alternativa a los refugiados, si no explicamos el origen y la razón de los refugiados, ¿no? Es decir, conseguiremos que la opinión pública no tenga ninguna salida de posicionamiento ante la situación actual. Es decir, no le vamos a explicar por qué existen los refugiados, no le vamos a explicar cuál podría ser la solución y vamos a intentar que sus espíritus no se impresionen con las imágenes de los refugiados, puesto que no les podemos engañar. Pues hombre, ya hemos conseguido bastante y ya hemos logrado amarrar bastante la situación con todos esos mecanismos. Otro tema que también se ha silenciado por los medios de comunicación es el llamado TTIP y todos los tratados de libre comercio. ¿Crees que realmente la filtración que hizo Greenpeace tuvo la repercusión
que para un ámbito de la izquierda sí tuvo, o dentro de las redes sociales, pero los medios de comunicación se hicieron eco suficiente de este tema. Claro, otra vez sucede que los medios de comunicación se convierten, más que en facilitadores de la información, en filtradores de la información. Es decir, en interceptadores, incluso diría, de la información, ¿no? Es decir, lo que ha sucedido con la mayoría de las filtraciones de la historia es que, si nos damos cuenta, primero con el tema de Wikileaks, de las filtraciones de los cables de la embajada, que ahí fue un error de Wikileaks que yo creo que no era malintencionado. Se lo dio a un cártel de 5 o 6 grandes periódicos que filtraron y pusieron lo que ellos querían, ¿no? Después sucedió con los papeles de Panamá, ¿no? Que se ha ido dando la información en función de los intereses de los filtradores, que actuaban con un interés ya premeditado, ¿no? Y ahora, en el caso de Greenpeace, donde se han puesto, se ha hecho todo lo contrario, se ha puesto toda la información, pero han sido los medios los que prácticamente yo no he visto que se hayan preocupado mucho de traducir, de elaborar, de reflexionar sobre lo que hay, ¿no? Es decir, se ha quedado con 4 cosas. Es decir, esto demuestra que el periodismo y que los grandes medios no están cumpliendo la función social de informadores, ¿no? Es decir, no investigan, no buscan, no contextualizan, no ponen antecedentes, y cuando tienen toda la información no la preparan, no la elaboran y no la presentan adecuadamente. Pues ¿por qué? Porque en última instancia, detrás de todos esos medios de comunicación y detrás de esos periodistas, muchas veces hay intereses creados y empresas a los que no les interesa muchas veces ni la verdad ni el periodismo. Vale, sacabas ahora a relucir el tema de los papeles de Panamá. Yo creo que hay un caso muy relacionado con el periodismo, que fue la actitud, ¿no? Y la determinación que tomó Cebrián con el tema de la filtración que le afectaba a él. Y luego también, respecto en general a la corrupción, ¿crees que realmente por el abuso bien intencionado, o realmente buen abuso de los temas de corrupción en los medios de comunicación, que parece que ahí sí que se ha roto un lastre, la sociedad se ha acostumbrado y está inmunizada a la corrupción? O sea, la corrupción está todos los días en la prensa por 2 razones, por varias razones. Es decir, primero, porque no se puede ocultar, ¿no? Es decir, eso en periodismo lo sabemos. Es decir, cuando hay un medio que quiere ocultar determinada cosa, pero se da cuenta de que ya todos los demás lo sacan, él se ve obligado a sacarlo. Es inevitable, ¿no? Segundo, la corrupción afecta a un partido, ¿no? Y parece lógico que haya otros partidos que, aun formando parte del establishment, del modelo, del bipartidismo o de la casta o de como queramos llamarlo, le puede interesar eso, porque hablamos de una corrupción que no afecta al modelo político ni al modelo ecológico, ni al modelo económico, ¿no? Sino que le afecta a un partido. Entonces, la medida que afecta a un partido, pues sirve, da juego, no afecta a las estructuras del poder. Entonces eso no se va a ocultar, puede salir, porque siempre hay una pata del modelo que le interesa la información de la corrupción del otro y la sacará, y otra del otro. Pero evidentemente ninguno analiza elementos estructurales corruptos del sistema. Ninguno analiza de que la mayoría de los orígenes de la corrupción es por la privatización de servicios públicos, por ejemplo. Es decir, si te pones a pensar, prácticamente el 90% de los elementos corruptos se acabarían con una empresa pública. Es decir, ¿dónde está la corrupción? La corrupción está cuando tú privatizas el servicio de basura. Si tú no lo privatizas, la más corrupción que puedes tener con el servicio de basura es meter a tu cuñado para coger la basura, porque evidentemente no va a haber cientos de miles de no sé qué. Hay corrupción cuando privatizas el agua. Hay corrupción cuando montas un sarao por la visita del Papa, privado. Hay corrupción cuando privatizas unas fiestas. Hay corrupción cuando privatizas la construcción de una autopista. Si todo lo haces con empresa pública, ¿no? Habría mucha menos corrupción, sería más difícil la corrupción, porque la empresa pública no hay ningún concejal que dé contratos, que haga concesiones o que de cosas. Es decir, si las sillas de este ayuntamiento las fabricase el ayuntamiento, no se podría forrar un concejal adjudicando la compra de sillas por un sobreprecio 3 veces más del que vale la pena. Eso no lo dice nadie, ¿no? Si te das cuenta, cómo incluso cuando parece que el periodismo hace crítica y está sacando a la luz cosas oscuras, aun cuando hace eso, en la mayoría de las veces, en el fondo está dentro de unos márgenes muy limitados que no afectan a la estructura del sistema. Vale. Respecto a la ley Mordaza, la ley de seguridad ciudadana,
¿cómo afecta al periodismo libre o al acceso a la información y a la libertad de expresión? Afecta de múltiples formas, es decir, está desde ese mecanismo en el que te pueden vigilar cuando tú entras a páginas que se supone que son de terroristas, que son de grupos armados. Ellos dicen que si tú luego eso no lo vas a utilizar para luchar, pero vamos, en la medida en que tú estás entrando te están vigilando. Afecta en la medida en que no puedes sacar a la luz el comportamiento y las acciones de la policía a pesar del valor tremendamente informativo, es decir, afectan muchos elementos, yo creo que se han explicado en multitud de lugares y conforman una vez más cómo se intenta no solamente a los periodistas sino también a la ciudadanía. Yo soy de los que no está, de los que está muy en contra de esa expresión del periodismo ciudadano, pero es verdad que como recogida de testimonios, recogida de pruebas o recogida de datos que luego ya el periodismo no puede callar, todos sabemos, cantidad de agresiones policiales, ¿no? Es decir, que si no hubiera sido porque por las redes sociales se ha explotado y ha circulado, el periodismo no las hubiera recogido, gran parte del periodismo no las hubiera recogido. Todo eso termina proscrito con la ley Mordaza. Luego ya están los mecanismos con los cuales interviene el ciudadano que hace un tuit y parece que con eso se convierte en terrorista, el ciudadano que dice no sé qué y que también acaba, le ponen una multa por una canción o por una obra de teatro o por una poesía o por un bolso, ¿no? Eso ya es otra cosa, pero el tema del periodismo yo creo que también es evidente los mecanismos de coacción. Vale. Ya acabando, bueno, no quería pasar sin preguntar sobre la próxima cita electoral del 26 de junio. ¿Qué opinión te merece la posible, bueno, no, la real ya convergencia entre Izquierda Unida, Podemos y más fuerzas políticas? Y por otro lado, ya más que tengan más que ver con la comunicación, ¿crees que realmente se ha espectacularizado la política y eso se ha fomentado en los últimos tiempos o no? Bueno, empiezo por la última, que me ajusto más, ¿no? Que yo creo que efectivamente es un problema. Se ha espectacularizado la política, me parece triste esa romería de candidatos haciendo payasadas en las televisiones, ¿no? Yo echo de menos esa escena en la que en un programa de entrevistas está Julián Guitas y la presentadora al final le va a sacar a bailar por no sé qué cosa y evidentemente Julián Guitas dice que no baila con la presentadora porque le ha ido allí a una entrevista, ¿no? Es decir, que había unos elementos de dignificación de la política, ¿no? Que se están acabando, ¿no? Ahora tienen que estar estos políticos bailando con el presentador, dejándose entrevistar por un muñeco, haciendo todo tipo de disfrazándose de no sé qué, disfrazando de payasadas. Yo creo que ese circo es una aberración de la sociedad espectáculo, como diría Guy Debord, ¿no? En la que estamos viviendo y que los políticos están entrando. Lo grave no es que los políticos entren, lo grave es si a lo mejor no tenía más remedio que entrar. Vale. ¿Y en cuanto a la confluencia, bueno, yo creo que es una pregunta que sale del periodismo. Yo ya escribí en el diario sobre eso, ¿no? Creo que hay una razón técnica de la que yo creo que no nos podemos avergonzar para decir que es un motivo importante, que es que una miserable ley electoral con unas circunscripciones provinciales absolutamente injustas, ¿no? Convierten en mucho más razonable y justo confluir diferentes opciones en una misma lista, porque consiguen no sumar sino multiplicar la representación. Entonces hay una razón táctica en la que si encima en esa razón táctica tú no renuncias a nada, sigues teniendo claro la independencia de los diferentes partidos, sigues teniendo claro el factor de representación del partido de cada diputado que sale, yo creo que eso es una razón táctica que lo justifica. Luego hay otra razón, yo creo, ideológica, que aún lo convierte, que no sé si esa es tangible, real o solamente es un futurible o un desideratum, ¿no? Que es la de que verdaderamente la izquierda esté más unida, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, yo me conformo con una confluencia táctica para poder neutralizar y compensar la injusticia de un sistema electoral, ya sería una razón suficiente. Vale, para terminar ya, bueno, volviendo un poco a Pascual Serrano como escritor, ¿algún proyecto, el próximo proyecto que tengas en mente o a dónde vas a viajar a algún sitio próximamente? Bueno, en este momento lo que más me ocupa es estar en el consejo editorial del Jueves, que es mi último trabajo, ¿no?
que es una cosa muy curiosa porque mi función es muy sugerente, pues es conseguir la información y los contenidos de actualidad, ¿no?, para que unos magníficos dibujantes las hagan divertidas, ¿no? Entonces yo creo que también eso es una confluencia, ¿no?, entre alguien que busca información necesaria, explicar cosas complejas, ¿no?, y luego alguien que sabe hacer eso en un lenguaje mucho más ameno y mucho más divulgativo. Yo creo que eso es una sinergia interesante del trabajo de los jueves, y también sigo pues con mi colección en ACAL, con varios libros que se van haciendo y que saldrán próximamente, y otros libros que se van pensando. Muy bien, pues muchas gracias. A vosotros.